Entonces, ¿de qué me hablan ustedes? Ustedes me hablan de lo que dice, porque siempre va a haber una gente que se opone, ¿no? Es decir, la oposición política, que es menos del 3% en El Salvador, tiene unos outlets que son periódicos, que son ONGs, que son retomadas por la DW y por otros medios para repetir toda esta sarta de inexactitudes. Pues, y digo señor inexactitudes porque hay un medio... No, espérame, porque hay un medio que no solo dice inexactitudes, dice mentiras. Y entonces cuando ya la prensa se pone en esa calidad, está cayendo no solo en una falta deontológica de la profesión del periodismo, sino poniéndose en riesgo para ser demandada por difamación. El vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa fue entrevistado por DW en español y no fue una charla cómoda. Yo entiendo los logros de su gobierno. Usted decía que le hacemos la misma pregunta hace 4 años. Creo que tal vez porque la preocupación de la comunidad internacional se mantiene por el tema de derechos humanos en el país, y hablaba de 7.000 casos recogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, una de las denuncias habla de presos venezolanos que estuvieron en el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que han denunciado torturas. ¿Qué sabe su gobierno al respecto, señor Ulloa? El periodista acá le hace esta pregunta intentando llevar la conversación hacia el relato internacional clásico, ¿no? El autoritarismo, los derechos humanos, la concentración de poder. Pero escuchen la contundente respuesta del vicepresidente Félix Ulloa. Fue épica, no tuvo piedad con el relato del periodista. Mire, el gobierno no le puede decir, se lo puede explicar una cadena norteamericana que se llama CNN, que reportó a estos presos venezolanos saliendo desde El Salvador, subiéndose al avión, iban en perfecto estado, y cuando se bajaron en Caracas, iba uno ya en silla de ruedas. Es decir, todo ese montaje y lo que usted llama a la comunidad internacional es una visión que existe en ciertos medios, sobre todo algunos outlets como la DW, que recogen información sesgada, información que no es correcta, y la transmiten y la dan como cierta. Yo lo que les invito siempre es a que puedan visitar nuestra realidad, poderlo comprobar y ver lo que el pueblo salvadoreño está expresando. Mire, solo les muestro las 2 últimas encuestas. Esta fue hecha por el periódico de oposición más importante del país, el 5 de febrero. El presidente Bukele tiene el 91.9% de aprobación. Y esta, que fue hecha por Sid Gallup, publicada hace 3 días, el viernes pasado, muestra el 93% de aprobación del presidente. Entiendo. ¿Usted cree que si fuera cierto todo lo que dice fuera, la población estaría dando ese nivel de respaldo? Yo creo que hay que ser un poco serios. Hay que ser serios, hay que investigar, no hay que repetir clichés, pero le digo, cuando yo vengo aquí hace 4 años... Permíteme, porque en realidad no es un cliché, señor Ulloa. Yo le hablo de un documento... No, perdone, perdone, es que yo creo que era usted mismo el que me hacía la misma pregunta. Entonces yo me veo y digo, es que se le detuvo el tiempo aquí, es que se le paró el reloj. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es que no tienen capacidad objetiva como periodistas de evolucionar y hacer el trabajo que les corresponde? Entiendo. Yo le hablaba de un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor Ulloa, pero sigamos porque tenemos otros temas que quisiera dar con usted y el tiempo se nos acaba lamentablemente. El Salvador vive desde hace 4 años un estado de excepción. Se vence y se renueva constantemente. ¿Hasta cuándo se mantendrá en vigor? Sí, como usted dice, la situación de seguridad ya parece estar controlada en el país. ¿Sabe cuál es la respuesta? Y lo invito a que la verifique. El estado de excepción va a terminar el día que el pueblo salvadoreño decida que ya no continúe. Porque hasta esta fecha, más del 95% de la población está conforme y de acuerdo con el régimen de excepción. Y como dice el presidente Bukele, ¿para quién gobernamos nosotros? ¿Para un periódico, para un medio noticioso de Estados Unidos, de Europa, o gobernamos para los salvadoreños? Si los salvadoreños están conformes, satisfechos y se sienten seguros en un régimen de excepción, por 2 razones. Una, porque no les afecta absolutamente nada en la vida cotidiana. Todas las actividades deportivas, económicas, productivas, religiosas, se realizan de la forma más natural porque el régimen de excepción no afecta ni una sola de las libertades públicas. Entonces la gente está conforme. En ese sentido, por supuesto que... Pero esto no termina acá. El periodista, obviamente, como es el relato de toda esta prensa progre, le pregunta a Félix Ulloa qué está haciendo el gobierno sobre el tema de la educación. Y el vicepresidente tiene que ser muy directo con esta respuesta, porque esto es el trabajo del periodista. El periodista es el que tiene que sentarse e investigar, no traer al invitado y hacerles preguntas tan básicas. La pregunta era tan obvia que la respuesta fue muy obvia, pero filosa. Los ciudadanos lo que esperan son soluciones de quienes gobiernen. Y precisamente me pregunto, ¿tiene El Salvador programas integrales de carácter social para revertir el problema de fondo de la violencia? Porque detener
criminales es una cosa, pero hay un problema de fondo y si no se invierte en educación, en trabajo, la criminalidad seguirá siendo un asunto latente en el país. ¿Qué está haciendo el gobierno del presidente Bukele para revertir ese problema? Primero, usted menciona educación. El gobierno del presidente Bukele es el primer gobierno en la historia del país en alcanzar el 5% del PIB en educación. Y es el primer rubro dentro del presupuesto nacional. Y estamos desarrollando un programa de 2 escuelas por día. Les hemos distribuido 1.200.000 laptops y tablets a todos los estudiantes del sector público. Los maestros están utilizando el Google Classroom para educar a nuestros estudiantes y hemos hecho un asocio con Elon Musk para utilizar el programa XAI, que es un tutorial de inteligencia artificial en todas las escuelas públicas. Eso es invertir en educación. Y en segundo lugar, la oportunidad de la reinserción y el trabajo productivo de los internos, de las personas que están privadas de prisión, se realiza mediante un programa que se llama Cero Ocio. Lo invito a que lo revise, busque que es el programa Cero Ocio, qué es lo que hacen los reos. Tenemos producción de uniformes, de policías, de hospitales, de escuelas, producción de pupitres, producción agrícola en las granjas. Es decir, eso es lo que el país está dando como una segunda oportunidad en la política penitenciaria. Entonces, ¿de qué me hablan ustedes? Ustedes me hablan de lo que dice, porque siempre va a haber una gente que se opone, ¿no? Es decir, la oposición política, que es menos del 3% en El Salvador, tiene unos outlets que son periódicos, que son ONGs, que son retomadas por la DW y por otros medios para repetir toda esta sarta de inexactitudes. Y digo inexactitudes porque hay un medio... No, espérame, porque hay un medio que no solo dice inexactitudes, dice mentiras. Y entonces cuando ya la prensa se pone en esa calidad, está cayendo no solo en una falta deontológica de la profesión del periodismo, sino poniéndose en riesgo para ser demandada por difamación. Sí, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Me habría encantado seguir conversando con usted porque creo que da para un larguísimo debate. Le tomo la invitación, me encantaría ir a El Salvador para ver con mis propios ojos cómo está pasando, cómo es la situación en el país. Véngase, traiga su equipo, vaya a ver, verifique in situ lo que pasa. Muchas gracias. Y sobre esta respuesta que dio el vicepresidente Félix Ulloa, apareció el Chino Flores, el meme Flores, diciéndole que es un enfermo mentiroso, que no se puede hablar de educación solo por entregar laptops. Expertos en cortinazos de humo, en mentir, como es mentiroso, yo te enfermo, mentiroso, ¿no? ¿Cómo puede hablar de educación solo por entregar laptops? ¿Cómo pueden hablar de educación sin conocer ni siquiera los planes metodológicos, las guías metodológicas? Yo soy docente, yo sé lo que significa la educación. Aplicarán, por ejemplo, la filosofía, aplicarán la metodología y la enseñanza. ¿Conocerá realmente lo que significa un metaciclo de educación? No. Bueno, ustedes ya saben muy bien cómo es el Chino Flores, que es un personaje, la verdad, bueno, muy extraño, muy raro dentro del ambiente de la política, que me sorprende realmente que el FMLN tenga afiliados para poder financiar a este personaje, pero bueno, ya se sabe cómo es. Nosotros que perdimos y no teníamos nada. Ahora, en el caso de los kits educativos que entregó el gobierno de El Salvador, la laptop y la tablet, podríamos decir que es un extra, que quizás ni hacía falta. Con los libros, los cuadernos, los lápices, los fibrones o los plumones, ya con eso estaba más que bien. Pero bueno, el gobierno decidió invertir en laptops y tablets. ¿Para qué? Para poder modernizar el área educativa de El Salvador. Como contestó muy bien el vicepresidente Félix Ulloa, también se está capacitando a los maestros y se le está dando herramientas a los maestros para que esta educación baje bien a los alumnos. Esto es verdadera inversión en la educación. Me sorprende realmente que este tipo de periodistas haga esta pregunta y no sea una pregunta, bueno, un poco más rebuscada por lo menos, sino tan básica. El vicepresidente mostraba esta tapa, por ejemplo, que podemos ver acá, donde dice, de la prensa gráfica, muy conocida por ser opositora, férrea opositora del gobierno de El Salvador, y dice, Bukele 91,9% de aprobación. Incluso la encuesta la hicieron ellos, vean que dice acá, encuestas LPG, datos señala como razón principal de su aprobación la seguridad ciudadana. Un 92,5% percibe que es un
un tema resuelto. Por eso quizás estos medios progres salen con decir que tienen que terminar con el régimen de excepción, pero el gobierno fue bien claro, hasta que no se captura el último pandillero, el régimen de excepción no va a terminar. También salió esta encuesta de Citgalup con un respaldo histórico, como dicen acá, a la gestión del presidente, ¿no? La gestión del gobierno de El Salvador, con un 93% de aprobación en gestión. Y este me gustó porque está mejor detallado. Vean que dice, informe personal favorable, 92%. Siento orgullo por su mandatario, un 89%. Resultados de acciones del gobierno, un 95%. Éxito en seguridad ciudadana, un 95%. Es impresionante. Turismo y cultura con un 90%, una percepción alta, como dice acá, sobre la promoción de la imagen del país. Ahora un 89% afirma que cumple sus promesas y un 95% de percepción positiva en el desarrollo del sistema educativo. A ver, amigos, como dice acá muy bien esta encuesta, respaldo histórico a la gestión presidencial. Por eso se entiende la dureza y el sin filtro básicamente con el que respondió Félix Ulloa, porque a ver, son preguntas muy básicas, vienen con el mismo relato de hace 3 años, cuando hoy los resultados reflejan una realidad que es totalmente palpable. Podés estar no 100% de acuerdo, pero está perfecto y es así como debe ser. Pero tener un 93% de aprobación, un 95% en el tema educativo, un 89% se siente orgulloso de su mandatario, de su presidente. Díganme qué mandatario en una democracia tiene esta aceptación, tiene esta aprobación y este apoyo tan grande. Y acá estamos hablando de datos y no relatos. Puntualmente en el día de ayer vinieron unos salvadoreños de visita acá a la Argentina, que bueno, me encontré con ellos y me trajeron algunos regalitos, gracias por eso. Por eso ven acá que tengo esta gorrita del Salvador y charlábamos con ellos y ellos tienen esta misma percepción. Hay que reconocer los hechos y hay que reconocer que es real. Y no puede seguir habiendo este tipo de medio de comunicación haciendo preguntas tan básicas, tan obvias, que se responden solas y haciéndole perder tiempo a un vicepresidente que está trabajando de gira en Europa tratando de traer cosas lindas para El Salvador. Lo del Chino Flores no hay mucho que explicar, ya sabemos cómo es. Son pasmados, pues. Pero bueno, saben que pueden dejar su opinión en la caja de los comentarios, apoyar este video con un me gusta, compartiéndolo y suscribiéndose para no perderse los próximos videos. Nos vemos en la próxima, que Dios los bendiga. Chau, chau.